tus alas aumentará mi miedo. Y al conjuro del viento y añorando tu vuelo, partas a medianoche. No voy a detenerte, solo quiero rogarte que esperes la alborada. Hola, yo soy Florentino Primera, cantautor venezolano, panita, papá, hermano, amigo. En cuanto a la fe, mi fe, yo soy un hombre de fe, soy un ser humano lleno de fe, que ciertamente mi fe se ha visto vulnerada en algún episodio de la vida, pero como la piel, ha sabido reconstruirse mi fe y he podido andar con mis propias cicatrices. Bello. Hay algo que me llamó mucho la atención de cuando te escuché, que dices que tu fe ha estado vulnerable, no sé si quebrada completamente, pero sí ha estado ahí como divagando un poco. Mira, carajitos nosotros, por ejemplo. Obviamente nosotros añorando a mi viejo, el chamito. Yo recuerdo que, hablando de la vulnerabilidad, nosotros económicamente obviamente estábamos más apretados que el resto de nuestros compañeros de clase. Llegaban temas como por ejemplo el carnaval y no teníamos a qué disfrazarnos. Mi mamá tenía la elocuencia o nos daba la libertad de que nosotros nos disfrazáramos de lo que quisiéramos y siempre nos disfrazábamos de loco. Ok. De loco, de pordiosero. Pordiosero no de manera despectiva. Recordemos que el pordiosero es la gente cuando pedía a través de Dios, por Dios, o pordiosero, una ayudadita. Pordiosero. Que eso es otra tela. Pero bueno, nada, cosas como esas. Vestirnos de locos, pero también vestirnos de locos significaba para mí, concretamente, disfrazarme de lo que yo creía que podía ser mi papá, porque yo todavía guardaba la esperanza de que mi papá había quedado vivo del accidente y que había perdido la memoria y que yo podía encontrarlo en los locos que estaban en la calle, porque había un momento, una temporada en la vida de Venezuela donde alguna ocurrencia de alguno de los carajos estos de la época soltaron una cuerda a todos los locos para la calle. Y había mucho loco en la calle. Y yo creía yo guardaba la esperanza de que una sola fuera mi papá. Si te cuento esta anécdota para, a través de la anécdota, decirte que ahí mi fe se vulneró en algún momento, se vio mellada, cuando luego me encuentro con periódicos, retazos de periódicos de mi papá, tirado en el suelo, con el accidente, y bueno, me dieron ese balde de agua fría, y ahí yo dije, entonces hay que seguir sin él. Y ahora entiendo que nunca seguí sin él. Nunca. Exactamente, eso mismo que tú me dices, me pasó lo mismo cuando pasó lo de papá. Mi mamá me levanta y mi mamá me dice, mira que a tu papá lo acaban de robar. Mira qué increíble la vida, que mi primer pensamiento fue, a él no le va a pasar nada, a él nunca le pasa nada. Yo recuerdo solo me volteé así en emergencia, le vi los pies a mi papá, mierda, yo no me atrevo a entrar a verlo. Mi mamá entra, sale, se va a buscar sangre, mi hermana se va a buscar una ambulancia, me quedo, Florentino, sentada así, una sillita de estas metálicas que están en todos los hospitales, en toda la vaina. Más fría que sí, horrenda, pero me quedo sentada con la bolsa al lado. El médico lo que sale dice, mira, un familiar de Chimaras, nunca me dijo que mi papá se murió,
recuerdo haber corrido 10 cuadras, ya no perdí la noción, regreso, la clínica colapsada de periodista, o sea, colapso total. Yo me voy caminando a la casa. Yo vivía 10 cuadras, caminando a la casa, me senté en su cama. Yo decía, no, es que tú no te fuiste, es que tú no te vas. Yo empecé a trabajar a los 15 días y yo duré aproximadamente 4 años creyendo que el tipo estaba de viaje. Cuando a mí me cae la locha, es cuando yo vi a mi mamá tocando fondo, que ahí fue cuando dije, sí, estamos solos. Ese es el primer foco duro de nosotros de decir, ¿para qué carajo me está pasando todo esto? Yo estaba en una carrera que amaba e idolatraba, pero también la carrera me estaba quebrando, porque no es una carrera sencilla. Me estaba llevando a otros caminos. Y ese pensamiento de que estaba de viaje, de que yo pensé que él iba a volver y de empezar a caminar sola, pasó hace poco. Estoy hablando, pasó hace, no sé, 6 años. Yo no tengo una noción tan amplia de eso. Y ahí empiezo a escribir. Fíjate que no es a través de otra posible desgracia, que en este caso es la de tu vieja, cuando tú sientes que ella está tocando fondo, donde se hace el quiebre de la oscuridad que ambas estaban transitando. Y ya yo la llevaba rato transitando. Pero fíjate que esa luz o esa mella le pertenece a un elemento, yo no sé si lo han enumerado dentro de los elementos de la vida, que está que si el cuarto, con los 4 elementos, el quinto, el amor, compañera. No es sino el amor que tú sientes por esa vieja, esa señora, perdón, por esa hermosa. Sí, porque le digo así vieja, porque a mi mamá le digo, ya a mi mamá le digo vieja y me lo acepta. Me lo acepta. Y mi viejita, mi amor, la divina. Baila sabroso, mami. Pero no es sino a través de tu madre que juntas le dan el quiebre a ese proceso. Yo no tenía la capacidad de entendimiento, primero, de entender que existía la muerte. Yo tenía 15 años y yo no sabía ni siquiera que la gente se moría. Yo todavía a esa edad, para mí la gente duraba para siempre. Para mí la gente siempre iba a estar y mi papá y mamá siempre iba a estar. Papá tenía algo, que capaz puede ser un poco alocado, pero papá tenía muchos accidentes de tránsito. Mi papá sí. Papá, esto es muy venezolano, pero papá se caía coñazo con todo el mundo. O sea, papá le pasaban mil cosas. Jodido. Sí, era muy jodido. Y papá llegaba a la casa, vuelto nada, y siempre decíamos, se va a recuperar. Recuerdo una mañana, como un año antes del episodio de mi papá, él tiene un accidente de tránsito que se monta en una montaña y cae el carro, se jodió la cara, recuerdo que se le cayó un diente, una locura, te estoy hablando, se volvió nada. Por el asunto de que tu viejo tuvo muchos episodios de accidentes, fíjate que por ahí también va la broma del tema de la fe. Yo he pasado por una cantidad de circunstancias impresionantes con respecto al tema de los accidentes, desde niño, porque la muerte me ha estado circundando desde carajito. O sea, nada más contarte que me atropelló un carro llegando del colegio porque le solté la mano a mi mamá y crucé la calle con mi hermano, que observando la rata peluda esa, como fue frente a un liceo, ¡pum! Me meten ese bombazo, un Mustang creo que era, un bombazo y me tiraron durísimo. Y yo quedo tirado en el suelo, mamá llorando, y salen un poco chamitas del colegio, del liceo, el Ávalo, en el Valle. Y las niñas empezaron, mi vida, ¿qué le pasó? Y llorando, ay, yo también, ay, me pegué. Pero bueno, me pasó eso, claro. Me caí del segundo, o sea, como de la segunda planta de la casa de mi abuela, caminando con el techo, pues un techo sin, se partió, me caí. Me cayó un carro encima, o sea, mi propio carro, se le rompió la guaya del freno en mano y me atropelló mi propio carro. Coño. Me pegaron un tiro, a mí me pegaron, yo tuve un impacto de bala a los 16 años, 17 años, llegando a la casa, veníamos de un concierto, estaban los panitas en la parte de abajo de mi edificio y unos chamos pasan una vez, hacen una ronda y luego vuelven a pasar y ¡pum! Empiezan una ráfaga de tiros, a mí me cae un tiro. Me volteé, qué sé yo, me han pasado. Y ese pensamiento, yo por ejemplo,
el amor a mí me salvó de ese frenesí para bajarle 2 a la muerte. Es decir, yo te voy a escribir. Parte del libro de papá, yo hablo mucho de la muerte en el libro de papá, porque primero soñé mucho con él, diciéndome que la gente no se muere. Y él me dice a mí, yo te tengo que decir a ti lo que tú vas a escribir. Y hablo por favor. Y toco muchos temas de la muerte, y mucha información del libro viene porque me paro, mi papá se sentó, Gustavo, y me dijo, y empiezo a grabar notas de voz y empiezo a guardar cosas, y traté de todo lo que él me dice meterlo en una novela. Por eso su libro no es una biografía, su libro es una novela de 7 capítulos que narra un episodio, pero dentro de ese episodio hay una cantidad de información de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, no es simplemente Abby Yáñez, de todo tipo. ¿Cómo haces tú con ese pensamiento? ¿Cómo tú, que la has tenido cerca, que sabemos lo que significa vivir algo desde un impacto y que te lo pierdas como quien pierde un zapato, dices, coño, ¿cómo se pierden las personas tan rápido de a golpe? ¿Cómo juegas con ese pensamiento en tu? Yo al sol de hoy yo no le he encontrado el truco. El amor es lo único por ahora. Pero fíjate que a mí la vida me ha llevado a un estadio, en lo personal, donde me he tenido que encontrar con eso que tú hablas, con esa palabra, pero desde un punto de vista más amplio. Y encontrándome con eso, luego me encuentro con libros de mi papá, del viejo, que son libros, por ejemplo, de Héctor Hidalgo Quero, donde narra una entrevista interesantísima, un cronista de Ali, un cronista de Ali primera, se llama Héctor Hidalgo Quero, el man, le decía papá, panita que aún vive, tremendo, un gigante. Bueno, y Héctor Hidalgo Quero hizo, pues, en ese libro se llama Herido de vida. Y cuando yo escucho esa frase, herido de vida, yo me vi reflejado en eso, sentía herido de vida. No solo de vida vive el hombre, decía el viejo. Entonces, entendiendo a la vida, no solamente la mía, sino la de los demás, cuando nacen mis hijos también, me encuentro con la necesidad de comenzar a amar por encima de mí mismo. Comenzar a amar a todo lo demás, todo lo demás. Te hablo desde el árbol que proporciona el oxígeno para que mis chamos puedan respirar, hasta aquella persona que yo creía mi enemigo o mi enemiga y que yo sabía que yo podía fracturar o mellar ese odio o ese rencor con el amor, y para que a través de ese amor, para que ese amor circulara, porque si ese amor no circula y si nosotros permitimos que esos egos o que esos odios o que esas rabias continúen trabajando dentro de las personas son las que habitan el mundo. El mundo, sí, ciertamente hay un creador, una creación hermosa que le hicieron a los seres humanos y tal, pero son los seres humanos los que la habitan, y es el ser humano el que hace uso de todo aquello que nosotros palpamos, vemos, sentimos, etc. Entonces, definitivamente decidí amar por encima de mí, pasar por encima de todo lo mío, bañarme de esa vaina y comenzar a practicarlo para el resto. Y allí, definitivamente sí, mis hijos me dicen, papá, para con el teléfono, para arreglar los problemas a los demás, o para que yo no lo hago por altruismo, yo no lo hago porque yo lo hago por amor, porque me duele la vaina, ¿vale? Porque no quiero que ocurra más, o porque si yo creo que está en mí, o que yo tengo en mis manos una herramienta que puede cambiar esa realidad, lo voy a hacer, y punto. Y estoy signado a eso, estoy resuelto a hacerlo. Yo dejé la apatía hace rato, yo dejé un montón de cosas, la dejé de lado y decidí vivir la vida como la vivo hoy. Yo estoy en un movimiento que se llama What You Say. Yo lo he visto. Sí. Lo conozco. Ese movimiento, obviamente, que me guía a hacer ese movimiento es mi viejo, es Ali. Él es el mentor de esa vaina, él es el constructor, él es como el guía. Ajá. Y a través de él, pues, yo empecé a sentir todo ese poco de cosas. Yo empecé a sentir
que podía usar lo que yo era como ser humano, lo que había construido como hombre, ese tema de lo que le llaman la fama o el éxito, todo lo demás, que yo lo veo nada más como una herramienta de influencia Para abarcar más. para hacer algo más. Exactamente. Porque ya el aplauso me llegó y lo amo y lo agradezco. Ya el sustento Te llegó, claro. me llegó y lo abrazo y lo agradezco. Pero ahora, ¿cómo yo retribuyo lo que me ha dado la vida? ¿Cómo lo hago? Y no solamente cómo lo retribuyo, además cómo también transfiero a los demás lo que yo estoy sintiendo. Entonces, lo ubiqué de la forma, se construyó desde allí, desde la península de Paraguaná, una suerte de colectivo o de mucha gente, muchos individuos que fuimos juntándonos, coincidiendo con esa capacidad de amar o de sentir, de congregar, pero sobre todo de organizar. Porque teníamos todo mucho entusiasmo, y como dice el viejo, una vez más, te cito, sí que el entusiasmo es hermoso, pero hay que organizarlo. Así como yo diría, en todo caso, en todos los casos de la vida, la organización es fundamental. Entonces, nosotros abrazamos un tema, abrazamos un problema, que no es un problema del cual nosotros estamos exentos. Nosotros somos inherentes a ese problema aún y cuando a nosotros no nos impacte directamente. Estamos allí porque esa persona que lo está sufriendo está viviendo contigo en este mismo mundo. Y esa persona que está sufriendo, toda aquella fuerza que proporciona su rabia o su temor o todo eso, impacta sobre uno de alguna manera, hasta encontrándote con esa persona en un centro comercial o yendo caminando la calle y que tropiece con una persona que tenga rabia. Esa persona va a reaccionar contigo con rabia. Tienes hijos, esa persona va a reaccionar con tus hijos con rabia. Entonces, ¿por qué no? Sí, porque ¿por qué no dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no involucrarte más? ¿Por qué tanta vista gorda ya está obesa? ¿Por qué no? Entonces, ser más humano. Exactamente. Tanto lo que hablas de tu viejo, que tu viejo es, claro, tu guía y el mentor en lo que estás haciendo, en lo que estás construyendo, ya llevas construyendo, pero en lo que estás haciendo. Yo me he visto burlada desde que yo hablo de cierta forma de papá, pero yo no lo estoy sacando a él de que él fue un tipo perfecto. Yo no me estoy sentando a decir, mira, mi papá fue... No. Que fue un tipo que se iba para todos los barrios y le encantaba jugar básquet y arreglaba todas las canchas de básquet y que falló muchas veces y que mucha comunidad venezolana lo sabe. Está bien, yo no lo estoy ocultando. Que papá era malandroso y como te medía 1,94 se quería entrar coñazo con todo el mundo. Sí, yo no. Bueno, porque él buscaba hacer su defensa. Sí, y se defendía muy bien, ¿eh? Muy bien. Yo lo vi en un par de veces. Y yo... De hecho, perdón, él se divertía mucho con nosotros cuando nos veíamos. No, tranquila. A veces yo... No. Mala mía. Cuando me encontraba con tu viejo, habían anécdotas muy divinas. Es un tipo espiritual altísimo. Y que ha hecho hablar de él. Y tu viejo siempre nos daba tips de un montón de cosas, desde chica hasta karate, hasta atacar, pero sobre todo el tema de la defensa. Le divertía mucho la defensa, a nosotros también. Nosotros somos brusliceros. Bueno, yo tengo, mis hijos son karatecas incluso. Altos karatecas, son buenos. Si yo te digo, suéñalo como si estuvieses escribiendo una novela de ficción. Aquí no nos vayamos con los realismos. Algo así que tú me dices, Laura, no sé. Así que ha habido un tema con la idealización del paraíso que signa a la gente a querer recrearse con algo que es perfecto o lo que uno cree que puede pasar. O lo que uno más anhela, que el paraíso es lo que uno más anhela, etc. Y yo he podido multiplicar mis paraísos siempre. Siempre. Por ejemplo, cuando yo me encuentro entre mis hermanos con mi mamá, para mí es un paraíso permanente. Claro. Cuando voy a Carigua y veo a mis tíos y a mis primos, es un paraíso. Cuando yo abrazo a mis carajitos, estoy en el paraíso, estoy exactamente en el paraíso
que hasta el idealismo me plantea que ese es el paraíso, porque si es donde te sientes pleno, si es donde tú sientes allí esa llenura, esa contentura, esa gracia, ese deseo de agradecer y decir, gracias. Eso es el paraíso. Con eso. Bonito, gracias. 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 Yo creo que no tengo palabras porque escucharte es escucharme. Yo he sentido a mi papá, si te digo infinitas veces, su mano, su voz, me hace cariño. Hay algo particular que capaz, mira, lo puede recrear mi mente, como no sé qué puede hacer. Definitivamente la mente recrea muchas cosas, pero hasta en episodios muy negativos, como cuando sueño y me da la respuesta y me dice, carajita, quédate quieta, las vainas son por aquí. Yo me paro alegre y digo, ya tengo la respuesta, voy para adelante. Es mismo, como, mamá. Capaz yo mismo recreo esa figura que es la voz que más anhelo escuchar, como sé que he tenido sueños muy con él, muy con él, y con esa paz quedo y con esa paz escribí. Eso es algo que también hay que dejar muy claro, ¿no? Este libro no se escribió desde la desesperación, desde el problema, desde el caos, desde el luto, no. Se escribe desde la tranquilidad y desde las ganas de decir, ¿sabes qué? Me toca celebrarte, me toca vacilarte, y quiero ser feliz, y quiero que la gente sea feliz, y quiero que la gente sonría, y quiero que la gente lea. O sea, yo con mi cosa en mi cabeza. Y la lectura, yo he tenido la dicha de leerte. ¿Has leído algo mío? He leído algunas cosas tuyas. Me encanta, me refresca permanentemente porque sí tienes definitivamente tú una capacidad bonita, genuina también, ¿viste? ¿No te parece? A muchas de las cosas que yo escribo, que yo leo. Con una pedagogía hermosa para acompañar procesos. Me encanta, brother. Me encanta tu trabajo. Gracias. Y cuando tú hablas de voy a celebrarte, Manuela hoy me dijo, papá, tú no me has escrito una canción. Yo le dije, claro que te la escribí en mi vida, yo te la he cantado varias veces, pero ella no lo recordaba en el momento. Y me dijo, verdad. Y esa canción habla de celebrarlo, de celebrarla. Y la frase de esa canción es, voy a celebrar tu vida, voy a defender tu risa, voy a hacer el bien para que el bien sea lo que tú recibas, niña. ¿Entiendes? Voy a hacer el bien para que el bien sea lo que tú recibas. Gracias por filosofar un rato, por hablar de los viejos. Hiciste sudar las manos. Sí, yo también estoy. Vivir vainas brutales. Yo también estoy, ¿qué? Es momento de que pueden cortar ya las cámaras. Capaz, un abrazo. Quien pelea con Florentino Primera pelea una guerra perdida. Quien quiera luchar con él la batalla del odio se enfrenta a un inmenso amor. A través de la imagen de artista, deja ver un pensamiento idealista, un sentimiento profundo, un ejemplo en vida, un escritor del amor, un cantante de corazón, un historiador del pueblo, un soñador de un mundo mucho mejor. Quisiera que mis hijos me recordaran más por mis acciones que por mis ideales. En la comodidad de este espacio, el hijo, el padre, el esposo, el hermano, el humano, fue ejemplo para su chamo que lo escuchaba detrás de la cámara. Tan admirable eres para tus hijos como tú debes serlo para los ojos de tu padre. Así que gracias, Florentino, por compartir conmigo porque nunca perdiste la fe.